El día 22 de marzo, el presidente Menem recibió al señor Goizueta, que es el presidente mundial de la Coca-Cola. El día 12 de abril hubo un decreto que determinó lo que hoy estamos discutiendo. Sorpresivo, al menos para algunos de los funcionarios. Por caso, el subsecretario Farré, en un reportaje de La Voz del Interior, dice, preguntado que es el mismo día 12, sobre el proyecto que estaba siendo discutido en la Cámara de Diputados, hasta que no analice sus consecuencias y alternativas no puedo adelantar mi opinión. Y nada dijo del decreto. Viernes 12. El lunes 15, el gobernador Duhalde se entrevistó en Atlanta con el mismo señor Goizueta. Y esto hizo que de nuevo no un pertinaz opositor, sino el mismo señor Broda, en el Cronista del lunes 22 de abril dice: las normas parecen traducir más bien una vocación por beneficiar a un sector con nombre y apellido en el caso de las bebidas colas. La gente tiene derecho a pensar en las coincidencias y por eso voy a intentar aclarar las mentiras, porque me parece absolutamente imprescindible que así sea. Diputado Rodríguez llega casi 20 minutos de exceso. Mire, señor presidente, a usted le va a interesar lo que voy a decir. Sí, pero los acuerdos son los acuerdos, diputado. Los otros diputados... Efectivamente, los diputados todos tenemos derecho a hablar, y usted dijo que iba a haber 2 horas y el ministro iba a hacer una intervención de 5 minutos. Hay solamente la mitad y el ministro habló media hora. ¿Se da cuenta la diferencia? Es importante lo que puede decir, podemos esperar que haga otra bancada si vuelve a hablar. El doctor Cavallo dijo ayer, en el año 1986, por la ley 23.550, el artículo 69 se colocó una excepción y leyó un párrafo incompleto, y en su explicación dijo, comillas, que para los perejiles incluso se agregó una lista de sustancias prohibidas. El señor ministro debiera saber que desde el año 1962, con el mismo tratamiento impositivo diferencial, existe entre bebidas naturales y artificiales, que en sus decretos reglamentarios está previsto ese párrafo, que solo entre 1971 y enero del 73 no estuvo vigente, porque el proceso militar lo derogó antes que asumiera el gobierno justicialista por una ley retroactiva, ejemplo único en la historia de la primera reforma con mayoría justicialista. Que ese mismo texto, no el que omitió, sino el que él completo, está incluido en el artículo 112 del decreto 2237/73, en el decreto 3451/76 del artículo 102 y en el artículo 101 del decreto 875 del año 80. Luego dijo que el gobierno quiso tratarlo en la Cámara y que hubo un proyecto de ley, y en la ley de la Cámara todavía resuenan en mis oídos, dijo, las palabras de los diputados Baglini y Jesús Rodríguez que lo impidieron. Quiero decirle, señor ministro, que en el año 1989, con Rapanelli, el Poder Ejecutivo envió el mensaje 1104, por lo que propiciaba como única modificación el artículo 69 de internos. La Comisión de Presupuesto, con mayoría justicialista y luego de una larga ronda de consultas, rechazó la propuesta, que ni siquiera llegó al recinto. Es mentira, como dijo el ministro Cavallo, que aún resuenen en sus oídos la palabra de Jesús Rodríguez y Baglini oponiéndose. ¿Sabe por qué es mentira? Primero, porque no era diputado, y segundo, si consulta el diario de sesiones, ni quien habla, ni el diputado Raúl Baglini hicieron uso de la palabra. ¿Qué pasó entre septiembre del 93 y este mes? ¿Qué pasó? Lo que estoy seguro que pasaron estos 3 encuentros que acabo de citar. Y ayer el doctor Cavallo mostró una foto de la doctora Beatriz Nofal, dando cuenta de una carta, de un trabajo técnico, privado, de una consultora y una experta a una cámara que la contrata. Por cierto,
dando cuenta de la conveniencia para la empresa de esa iniciativa. Pero yo voy a leer otra carta que tiene que ver con lo que decía el señor diputado Paso hace un minuto. La diferente fuerza que tienen en el dedo cuando apretan el timbre del poder los más poderosos o los más desprotegidos. Voy a leer la carta que usted recibió, ministro, por parte de la Asociación de Fabricantes de Coca-Cola. Usted no vio ninguna carta de la señora Beatriz Nofal. Acá tengo el informe. La carta que a usted le hicieron llegar dice: el 16 de noviembre del 95, otro dato más a la cronología. En la anterior presentación personal efectuada con relación al tema del rubro, cuál es solicitud de eliminación del impuesto interno a las bebidas colas y concentrados, el pasado 3 de octubre se nos solicitó la compaginación de un estudio completo que avalase técnicamente nuestro pedido. Hace referencia a la visita de la señora Carla Hills y sus argumentos en el mismo sentido. Termino diciendo que hace falta un shock de procedimiento democrático en las decisiones del gobierno, que hay que demostrar ejemplaridad democrática en los actos de los poderes públicos y que el interés general no es exactamente igual al interés particular. Y que en esto, como en la política, tampoco vale Maquiavelo, ministro. El fin tampoco justifica los medios. Muchas gracias. Efectivamente, el presidente recibió al presidente de Coca-Cola. Lo que debe saber el diputado Rodríguez, y parece que nadie se lo informó, es que pocos días antes, concretamente el 13 de marzo, el presidente Menem recibió también al presidente de la Pepsi Cola, al señor Luis Suárez, que estuvo también en el despacho del presidente Menem. Y le quiero decir al diputado Jesús Rodríguez que del análisis que nosotros hemos hecho, quien estaba recibiendo una ganancia extraordinaria, no justificada y que nunca llegó al bolsillo de los fruticultores y de los productores de jugo de frutos, son los envasadores de bebidas no colas. Esos fueron los verdaderos beneficiarios. Esos son los oligopolios a los que la única forma de romperlos es quitarles la protección que significa un gravamen a la empresa que produce las marcas líderes, porque precisamente el gravamen a la empresa que produce la marca líder, las bebidas colas, en este caso la Coca-Cola, le da un techo para que aumenten el precio los embotelladores de las bebidas no colas, y de ahí los 147 millones de pesos al año de ganancias extraordinarias que no pagaron ningún impuesto, salvo el impuesto a las ganancias, que embolsaron estos embotelladores. Y eso lo pagó el consumidor argentino, que no pagó solo el impuesto que ingresó a la DGI por 222 millones de pesos anuales, sino que pagó más de 400 millones de pesos de impuestos en la forma de precios aumentados de todas las bebidas gaseosas, no solo de las bebidas colas. ¿Y cómo se rompe esa trampa para el consumidor en beneficio de un grupo de empresas embotelladoras? Se rompe eliminando el impuesto distorsivo, que es el que creaba la protección a las empresas en contra del consumidor. Y eso es lo que hemos hecho ahora con la rebaja de 24 a 4. Y por supuesto que nosotros hemos decidido que fuera 4, porque nos parecía razonable que sea el mismo impuesto que pagan las cervezas. Es absurdo que las bebidas gaseosas paguen más que la cerveza. Pero también sería absurdo que la cerveza pagara un impuesto interno muy alto, porque si no estaríamos alentando el contrabando, porque la cerveza, como todos los productores de cualquier bien, pagan IVA, pagan ganancias, pagan aportes patronales, pagan ingresos brutos, y los impuestos internos tienen que ser excepcionales y de alícuota baja si es que queremos que produzcan efectos y no alienten la evasión impositiva y el contrabando. Por supuesto, las consideraciones de Broda y de Graciano, que son ciertamente especialistas, se basan
en el apresuramiento para opinar. Hicieron lo que se llama aritmética y no economía. Tomaron la recaudación prevista de estos impuestos y la multiplicaron por la nueva alícuota o por la disminución de alícuota. Eso no es economía, eso es aritmética. Hacer economía es lo que hizo Beatriz Nofalo, lo que hicieron nuestros técnicos. Y ahora el beneficiario de la rebaja del 24 al 4 no es la Coca-Cola, es el consumidor. Y el señor Luis Suárez, o alguien, creo que un vicepresidente de Pepsi Cola que me habló el 12 de abril por teléfono para oponerse a la medida, me dijo que le tenían miedo a una guerra de precios de la Coca-Cola, que las bebidas iban a bajar mucho más que la incidencia del impuesto, no que pudieran bajar menos porque la Coca-Cola es empresa líder. Nosotros vamos a controlar muy bien que no haya tampoco una guerra de precios, sino que la competencia sea leal, como siempre lo hemos hecho. Y nos ayudaría mucho para estas empresas que hacen tanta publicidad, que obviamente, porque tienen rentabilidad, pueden hacer publicidad, que por lo menos cuando compran publicidad paguen el IVA. Por eso, ¿por qué no eliminan la exención al IVA que tiene la publicidad? Así se les hace un poco más costosa a estas empresas, pero lamentablemente ustedes creo que ni siquiera dieron quórum. Lo hemos mandado ya, ni siquiera dieron quórum para el tratamiento de eso. Manda el proyecto y lo acompañamos, ministro. Muy bien, y voy a ir a las supuestas mentiras que yo habría dicho ayer, que obviamente no son mentiras. Mentiras son las que ha dicho el señor Jesús Rodríguez, como es una mentira que la convertibilidad sea incompatible con el déficit fiscal, como acabo de explicar. En la ley, el privilegio para los productores de bebidas no colas fue introducida por iniciativa del gobierno del presidente Alfonsín en el año 96. El decreto reglamentario, si es que en algún momento estuvo, obviamente no era 86. El decreto reglamentario, si es que en algún momento estuvo, obviamente no impedía que las empresas pusieran jugo y en base a poner jugo pudieran lograr la exención impositiva, y por eso se puso en la ley, para que aún poniendo jugo, los productores de bebidas cola no pudieran lograr la exención impositiva, y entonces la renta fuera exclusivamente a los embotelladores de bebidas no cola, que es lo que se persiguió con esa enmienda radical del año 96. Y cuando yo me referí a que había leído las discusiones del año 89, y no dije, todavía escucho las palabras, mentira, no dije eso, dije que había leído las discusiones y tenía fresca la discusión y la participación de Jesús Rodríguez y de Baglini, fue en la Comisión de Presupuesto del año 89, y he mandado a buscar, espero que lleguen, varios tomos que me facilitó uno de los diputados de la discusión en presupuesto, en la Comisión de Presupuesto del año 89, donde se planteó una elevación del impuesto a las bebidas no colas, y por supuesto el diputado Jesús Rodríguez, rasgándose las vestiduras, dijo que no había que aumentar el impuesto a las bebidas no colas. Así que yo no mentí, dije toda la verdad. Como tampoco mentí, puedo haberme confundido respecto del artículo 14, pero les digo muy claramente lo que pasó. El Poder Ejecutivo se opuso específicamente en diputados y en senadores al artículo 14, que le daba un reintegro a los exportadores de solventes. Y ahora recuerdo muy bien lo que pasó. En el Senado nos aprobaron la ley, pero me citaron a la comisión y nos exigieron que no vetáramos, que asumiéramos el compromiso de no vetar el artículo 14. No vetamos el artículo 14, pero bajamos a cero el impuesto al solvente, con lo cual bajamos a cero el reintegro a las exportaciones de solventes y evitamos pagar un tremendo subsidio que hubiera costado muchísimo. Lamentablemente en ese periodo se estuvo alentando la adulteración de motonaftas, pero apenas logramos que las empresas productoras de solventes renunciaran al cobro del reintegro, cosa que logramos en noviembre del año pasado, estuvimos en condiciones, como lo hemos hecho ahora, de volver a poner el impuesto al solvente y a los otros sustitutos cercanos. O sea que hemos trabajado muy a favor del interés general y de la lucha contra la evasión y de evitar privilegios. Ahora, eso de que van a hacer una denuncia penal
contra los funcionarios de economía que intervinieron en esta negociación con las empresas exportadoras de solventes, no nos sorprende, porque están acostumbrados los diputados radicales a hacer denuncias penales, porque aparentemente tienen mucha influencia en algunos jueces. Por ejemplo, el diputado Raúl Baglini consiguió que la doctora Servini de Cubría procesara al señor William Otrera y al señor Cuchetti, porque resulta que el gobierno del presidente Menem había eliminado un canon a la entrada de correspondencia internacional que había sido puesto por el gobierno radical, precisamente por el presidente de Incotel en esa época, para beneficiar a los monopolistas o la industria local de correo, a los permisionarios de Incotel, como muy bien lo expliqué, cuando expliqué que había mafias no enquistadas en el poder, sino mafias que habían estado influyendo particularmente en el gobierno radical, a través de funcionarios radicales, como lo hice y como lo voy a probar en el ámbito de la justicia. Así que, si me permite, político a Servini, le quiero decir a los señores, tenemos que justamente investigar la mafia informática, porque resulta que cuando investiguemos la mafia informática se va a enterar todo el mundo cómo operó IBM durante toda la década del 80 y hasta ahora en este tema. Eso es muy importante, justamente lo hemos planteado. Pero los señores diputados del radicalismo obviamente han venido con un espíritu muy diferente al que vinieron ayer los senadores del propio partido. Han venido a agredir, han venido a tratarme de mentiroso, han venido a tratar de hacer un show, y yo les voy a decir que nosotros venimos a dar razones, nosotros explicamos los números, nosotros explicamos las medidas que tomamos, y señores, si ustedes lo que quieren es gritar, y lo que quieren es que no podamos avanzar en la discusión razonable de las ideas, allá ustedes. Nuestro estilo es venir al Congreso con énfasis, pero con argumentos, explicando las cosas tal como son, y demostrando que trabajamos para la gente. Continúo respondiendo cuando los señores diputados dispongan la continuidad de la reunión. Ahora les pido... Estamos excedidos. Acá tienen el informe técnico con... Por favor. El informe